hay un problema con el audio, se oye que se acopla algo, parece que es una radio de las que están situadas aquí en el lateral y ahora han ido a consultar o a investigar a ver qué puede ser, pero nos han dicho que por cuestiones de agenda mejor empezamos. Bien, la siguiente mesa versa sobre el precio del ebook y hablaremos sobre cuál debe ser el precio correcto del ebook. Y para ello la organización ha tenido a bien invitar a dos personas que son punta de lanza en la industria editorial, como son Luis Plano, a mi derecha, director del fundador de libros del Asteroide, y López Folk, a mi izquierda, director de Ediciones B y del sello enteramente digital BDBooks. Empezaré para hacer una pequeña reflexión para empezar el debate. Yo creo, seguramente no todos estaréis de acuerdo conmigo, que de las tres grandes preocupaciones del lector, hay dos que están ya desapareciendo o en vías de desaparecer y hay una tercera que sigue en pie. Y por eso es motivo de debate hoy en esa mesa redonda. Cuando empezó la industria, empezó hace muchos años, podemos decir que empezó hace casi década y media, ¿no? Pero en realidad cuando empezó el mercado fue hace apenas 2 o 3 años. Y en aquel momento los lectores tenían tres grandes preocupaciones. Tenían otras, pero podemos decir que había tres grandes. La primera era evidentemente la disponibilidad de los productos. O sea, el lector que había comprado algún tipo de hierro, se había comprado un lector electrónico, un reader, lo que fuera para leer, quería, una vez hecha la inversión, pues poder leer aquellos libros, aquellas novelas que quisiera en digital. Y no siempre estaban disponibles. Esa disponibilidad, podemos decir que, no de un modo total, pero al menos sí, en lo que se refiere a las novedades, está superada. La mayoría de editoriales publican ya hoy en día en simultáneo tanto papel como digital. La backlist, los libros de fondo, quizás todavía no, pero las novedades, que al fin y al cabo es lo que el lector quiere leer en el momento en que se publican, sí que están casi por entero disponibles. Con lo cual, esa primera preocupación, podemos decir que la estamos dejando atrás. La segunda preocupación era los sistemas antipiratería, los sistemas anticopia y sobre todo las dificultades que dichos sistemas creaban en el lector. Esto sigue estando ahí, evidentemente, pero cada vez en mayor medida, y sobre todo para España y la puesta en funcionamiento de Amazon, de Google y de Apple, donde sigue habiendo, evidentemente, DRM, pero es un DRM mucho más transparente y menos complicado de utilizar, casi, porque no parece que esté, aunque esté para el lector final. Esta preocupación, claro que no tiene que darse de alta en ningún programa, recordar passwords, etcétera, etcétera, se han ignorado. El tercer punto de preocupación era el precio. El lector espera, y seguramente toda la razón del mundo, que el editor a la hora de marcar un precio incorpore en el precio del ebook, repercute, mejor dicho, los ahorros en costes que tiene a la hora de producir dicho ebook con respecto al papel. En el nuevo escenario, la cadena de valor ha cambiado, hay un impresor en el libro electrónico, como sabéis, que ya no está, la distribución ha cambiado, sigue existiendo, evidentemente, porque es necesario que haya un distribuidor, que alguien que ponga, sea el nexo de unión entre editores y vendedores y librerías online, pero es una distribución por la que no va por carretera y en camión, y eso hace que haya un ahorro en el precio del ebook respecto al papel y el lector quiera que o exige, demanda que ese precio se repercute. En la mayoría de los casos, sigue habiendo muchas discrepancias, pero en la mayoría de los casos los editores ya repercuten ese ahorro en coste en el precio final. Y va por barrios y va por sellos, pero podemos hablar de entre un 25, un 30, incluso un 35% o incluso más de ahorro ya repercutido en el precio. Aún así, el lector, no nos engañemos, sigue pensando que los precios son caros. En el último estudio de GFK, del mes de julio, analizado en el mercado del ebook en España, situaba el precio medio del ebook en 6,90, cercano a 7. Que no podemos decir que sea un precio excesivamente alto. Aún así, el lector sigue pensando que el precio del ebook es alto. Me gustaría que empezáramos por aquí comentando
¿cuál debería ser, a vuestro juicio, un precio razonable? Yo creo que la pregunta aparentemente simple es muy compleja y tiene muchas aristas, ¿no? Yo me gustaría empezar por una consideración general, en que igual Luis tiene la misma percepción o no, y lo discutimos, que es que el precio digital, a diferencia del precio en papel, ha pasado a ser un factor sensible y dominante en el momento de la elección del lector. Es decir, que el precio está encima de la mesa como un factor determinante a diferencia del papel. Y esto provoca además y acentúa un hecho muy determinante, que es la absoluta autonomía del mercado digital respecto al mercado en papel. Cuando empezó a operar en esta prehistoria que tú antes hablabas, Roger, del libro digital, no hace 2 años, que es cuando empezó más en serio, sino hace 4 o 5, etc., todas las referencias del mercado digital eran en papel. La gente hablaba de bajamos el precio un 30% respecto al papel o un 40%, o sacamos las novedades al mismo tiempo que el papel, o este autor que tenemos en papel lo vamos a publicar en digital, etc. Era un mercado absolutamente dependiente de todo lo que sucedía en el papel, pero sobre todo dependiente del precio. El sector editorial decidió de forma casi unánime al principio que todo lo que sucedía en cuanto al precio en digital era referencia al papel. Y esto yo creo que la gran novedad es que a día de hoy, por la presión de los lectores, ya no es así. Y a diferencia del papel, donde dominan otros factores, a mí me gustaría destacar esto al principio, que es que el precio ha pasado a ser un factor absolutamente determinante en el momento de compra de este lector que llega al digital, lector que a veces es un lector puramente digital o que en la mayoría de las casos es un lector que comparte digital. Era una primera reflexión a la pregunta de Roger y luego vamos desarrollando porque vienes del tema. No, creo que sí que es determinante, pero yo como que todo tiene muchas aristas, yo lo veo este valor o este peso del precio a la hora de la compra. Creo que tiene otras razones. En primer lugar, que no se ha hablado esta mañana, pero que yo creo que es un tema clave. Estamos en un congreso del libro electrónico y no hemos hablado todavía de piratería. Y resulta que uno de cada, según me decían esta mañana colegas de Planeta, la relación de libros leídos legalmente respecto a libros leídos ilegalmente en digital está de 1 a 8. O sea que tenemos un mercado que es 8 veces más pequeño del que nos tocaría, porque no tenemos unas leyes que nos protejan. Tenemos unas leyes que nos protegen en papel, pero no tenemos unas leyes que nos protejan en digital, y tampoco tenemos una educación, un plan de educación para que la población entienda que la única manera de tener una industria cultural potente, que quiere decir también que tener un mundo creativo potente, es que haya un régimen de propiedad intelectual que nos proteja. Y esta desprotección es lo que hace, es para mí el primer factor importante que hace que el libro sea determinante. Cuando la alternativa no puedo leer esto, es lo puedo leer gratis o lo pago, entonces tiene que ser mucho más barato. Cuando no hay alternativa, el editor puede marcar el precio que le parezca justo para él, para su autor, para los costes que tenga, etc. Entonces, gran parte de la presión, yo creo que hay 2 presiones potentes para bajar los precios de los libros electrónicos. Una es la de la piratería y otra es la de los 3 grandes jugadores aquí, sobre todo Amazon, que tiene más de la mitad del mercado de libros electrónicos, de intentar, que yo creo que supongo que es un buen criterio, que los libros sean cuanto más baratos mejor, para que cuanta más gente mejor entre en la lectura digital y por lo tanto dejará de ser lectora de papel. Cuando antes Ezequiel Sair daba esta gráfica que era muy interesante de sus lectores cuando pasan a leer en Kindle, dicen, no, nosotros tenemos unos compradores que de repente compran en Kindle y a partir de ahí su frecuencia de compra se multiplica por 3. No, perfecto, su frecuencia de compra se multiplica por 3 en tu tienda, pero ¿cuántos libros compraban esta gente en otras tiendas? Y como se han acostumbrado, está muy bien al Kindle, compran ya solo en el Kindle y leen solo en el Kindle. Estas son 2 presiones muy potentes, la de la piratería y la de los conglomerados que intentan hacer un precio atractivo.
Otro tema que también teníamos que hablar aquí y que en algún momento tenía que salir es que el IVA del libro en papel en electrónico es un 21 y el del papel es un 4, o sea que de entrada, si la legislación fuera justa, tendríamos de entrada un 15% de rebaja en todos los libros electrónicos, por un tema que al final, digamos, por un tema de una discusión de las 4 de la mañana entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía, que no consiguió que el libro electrónico tuviera un IVA súper reducido. Y el otro tema también, porque yo creo que como muy bien decía Ernest, el tema de los libros es clave, el tema del precio es clave en el libro electrónico, es porque por desgracia es la única herramienta que tenemos para hacer algún tipo de promoción. O sea, cuando un editor habla con un librero y le propone una promoción, tiene muchas, digamos, las teclas que puede tocar son muchas. De entrada, el librero en su librería es capaz de, en una librería pequeñita, exponer de manera atractiva y relevante para el lector que entra allí, no sé, unas 200, 300 novedades. Mientras que tú entras en la homepage de Amazon, pongamos, de casa del libro y el carrusel de novedades puede dar 10, 20. No es capaz de ver más. Cuando tú hablas con un librero, además de que tiene más espacio para hacer promociones, los temas que le puedes tocar al librero son el descuento, el periodo de pago. Normalmente las librerías compran en firme con derecho de devolución, pero le puedes dar un depósito para que no le afecte a sus cuentas. Todo este tipo de herramientas promocionales no las tienes no las tienes en el mundo digital. La única que puedes darle al lector que entra por allí, además de la promoción que haces al librero, al lector le puedes dar un gadget. Le puedes decir, oye, mira, te voy a dar una bolsa de tela si te compras un libro de asteroides, si te compras un libro de ediciones B, llevas a casa esta libreta, esta Moleskine maravillosa, si te compras más de... Todo ese tipo de promoción, digamos, en el mundo digital parece que no existe. Entonces todas las promociones acaban pasando por el precio. Entonces yo no sé si es antes el huevo o la gallina, entonces ya no sé si el precio es tan determinante como tú dices, porque realmente el consumidor ahí es mucho más sensible al precio, o porque en realidad hemos dicho que es la única alternativa y que además tiene que ser más bajo, mucho más bajo de lo que se piensa. Sí lo llevo mucho. Es que Luis ha abierto para mí dos cosas muy importantes. El de la piratería me gustaría dejarlo para dentro de unos minutos, porque una vez entremos en el tema no vamos a salir, y para mí se puede explicar antes hablando de más cosas, ¿no? Respecto al precio, yo creo, Luis, que no solo es determinante, sino que es diferente. Es decir, que estamos hablando de un precio que es fijo, en el sentido de que está fijado en los mismos puntos de venta, en el mismo espacio temporal, pero ya no es fijo entendido como un precio sostenido en el tiempo, ¿no? El factor temporal se ha roto, con lo cual es un precio fijo móvil. Y este precio fijo móvil, que yo creo que es absolutamente legal. Tienes que explicar, porque la gente que no entiende. Ahora lo explico. Es absolutamente legal, porque efectivamente el precio fijo se refiere a un mismo precio en un mismo momento, en una temporalidad, en unos mismos puntos de venta, pero puede ir fluctuando según la temporalidad que es lo que hace, ¿no? Y ahora voy a explicar esto del precio fijo móvil. ¿Por qué es móvil? Porque respetando que sea el mismo precio en los mismos puntos de venta, es un precio que ha empezado a dinamizarse de una forma muy acentuada, ¿no? Y encontramos ofertas de fin de semana, ofertas de 24 horas, ofertas según género, etcétera, que efectivamente cambian para todos los puntos de venta, pero la percepción del precio ha dejado de ser este libro, como pasa en papel, vale 18 euros y solo se modificará el precio en un eventual bolsillo o en un eventual saldo o en un eventual punto intermedio de precio redondo. Pero, digamos, el precio era algo solemne que duraba su tiempo, normalmente 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Aunque antes de la llegada del libro digital ya se había dinamizado, pero nunca hasta extremos como los que tenemos ahora. ¿Ahora qué ha pasado? El precio se ha flexibilizado hasta tal punto que el precio dura horas, a veces, dura días. El punto de partida a veces no es el punto de llegada, y en una bajada, y nosotros
tenemos experiencias así, en una bajada de 7,99 a 1,99, pues puede ser que la recuperación ya no sea a 7,99, sino sea a 4,99, etc., ¿no? Y para mí, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque efectivamente hay una presión, que es lo que tú comentabas antes, pero también hay yo creo que hay una tecnología que permite hacer esto. Es decir, al final el dinamismo tiene que ver con unas herramientas que antes no teníamos y que ahora es posible hacerlo, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno muy curioso, que es que esta flexibilización de precio permite algo inaudito, que es activar libros muertos a través del precio. Y el precio se convierte en un elemento de marketing y de dinamización. Tú tienes un fondo determinado de centenares de libros. Si tú le aplicas a uno de ellos con criterio, con sentido, no olvidando los contenidos, pensando en qué momento, para quién y cómo, es decir, no es el precio como un valor en sí mismo, sino el precio aplicado con criterio a un contenido determinado, a un momento determinado. Si este precio aplicas una tecla adecuada, puede ser que un ebook que llevabas 1 año y medio sin vender ni un libro, pasas a venderlo, por supuesto, cuando lo pones a 2,99 o a 3,99 o a lo que sea, pero luego, cuando vuelves al precio lleno o al 80% de aquel precio, el libro pasa a tener unas ventas sostenidas y sostenibles de 200, 300 ebooks al año. Quiere decir que el precio también puede ser un factor positivo de activación de un fondo que estaba muerto. Cosa que en papel, y termino y te dejo hablar, en papel, si tú aplicabas una oferta muy agresiva sobre un fondo que estaba muerto, aquella oferta, digamos, no funcionaba, con lo cual el precio, por eso digo, ya no es solo un factor determinante, sino que es diferente. Sí, lo que es decir, solo tienes toda razón lo que has dicho, pero ¿por qué el libro este que estaba muerto, que lo pones a 1,99, coge vida después? Porque la única manera, cómo funcionan, al final en este país solo venden libros electrónicos Amazon, Casa del Libro y Apple, y Amazon un poquito. Y Google es que ha empezado hace nada. El resto no son, por desgracia, no son relevantes. Yo espero que lo del CEGAL y la alianza con Casa del Libro vaya bien, porque yo solo quiero que gente que realmente prima la selección pueda competir en este mercado, pero en el resto de los grandes, digamos, competidores solo funcionan, o sea, las cosas que se promocionan son las que se han vendido. Y entonces no es que este libro coja fuerza porque en la mente de los lectores empieza a estar, no, coge fuerza de una manera distinta, coge fuerza en los algoritmos que presentan las ofertas a los clientes, y como saben que se ha vendido, porque lo hemos dejado en 1,99 durante un tiempo y se ha vendido, ya tiene un pico de ventas, ese libro gana una visibilidad en las pantallas de estas tiendas. ¿No creéis que a medida que vamos jugando en el precio fijo, al tiempo que vamos jugando con los precios dinámicos, estamos educando al lector? Y al final, los tres somos editores, por tanto, los tres marcamos precio y, por tanto, los tres somos responsables, de algún modo, de cómo se educa al mercado. Mi preocupación es, a menudo, estamos tentados, muy a menudo, de libros, como decía, libros muertos, o libros quizá de fondo, bueno, lo vamos a intentar recuperar y como que tenemos todos los costes ya plenamente amortizados, podemos permitirnos un PVP muy bajo, porque aunque sea un PVP de 2 o 3 euros, una vez restado la comisión del vendedor, la comisión del distribuidor, al autor, etcétera, queda un margen todavía aceptable, ¿no? No obstante, claro, al lector al final se acaba acostumbrando a precios muy bajos, de modo que cuando uno tiene una novedad y la quiere poner a un precio que nos parecía más o menos aceptable, dice, bueno, ya me espero a que de algún modo baje o en algún momento baje. Y luego hay otra cuestión. Llegará un momento, y ahora en las editoriales tradicionales, excepto los sellos puramente digitales, pero en las editoriales tradicionales los grandes lanzamientos todavía tenemos el papel. Llegará un momento donde habrá una serie de libros, libros de oportunidad, libros más técnicos, que solo se publicarán en digital. En aquel momento, cuando queramos imputar en ese libro, quitar todos los costes de edición, producción, si fuera menester, edición, corrección, aplicación, cubierta, etc. Al final, si tenemos
una serie de costes con un mercado determinado, tenemos que poner un precio determinado que no necesariamente podrá ser el precio que quiere el cliente. Luego, ¿hasta qué punto estamos educando al cliente a precios muy bajos y haciendo eso hacemos que el mercado a la larga no sea sostenible? A ver, es que incluso discrepo del planteamiento de la pregunta. Sí, porque la pregunta parte de una premisa, que es que el editor es quien educará al mercado y quien, en definitiva, fijará el precio. Como si el editor es el fijador físico del precio. Pero que tú determines el precio no quiere decir que tú te conviertas en una especie de casi semidios, ¿no? Que tú dominas el mercado, tú le pones los precios y todo el mundo, digamos, estoy exagerando, Sí. estoy haciendo un poco de broma con tus palabras, pero casi el editor se convertirá en una especie de esto, ¿no? De dominador y de semidios que dictará sus reglas. Yo creo que esto ya es imposible. Es decir, esta premisa, incluso yo la discuto, ¿por qué no es cierto? Entonces, si seguimos en una posición de resistencia, es que debemos educar el mercado, nosotros mandaremos en el precio, etc., pues vamos a perder la partida, como de hecho la está perdiendo quien está intentando todavía ejercer esta posición, digamos, dominante. Para mí hay una cuestión de fondo en la cuestión del precio que es la que es interesante, ¿verdad? Que es que está cambiando el rol del editor, pero no está cambiando para mal. Que pierda su posición de semidios no quiere decir que tenga una posición peor. Va a ser una posición de escuchar más el mercado, de ser más colaborativo, se han roto barreras y te acercas al lector, entiendes mejor qué pasa, etc. Porque los editores no van a ser víctimas de los editores que bajan los precios. Los editores seguramente será al revés, yo creo. Van a ser más víctimas de los editores que se mantienen en precios que no son asumibles, que no son de mercado. Es decir, yo creo que es mucho más perjudicial para la industria sostener durante un tiempo insostenible precios a 17 euros que no ir escuchando el mercado, ir haciendo ofertas, estar en precios razonables, etc. Porque, y ahora aparece aquí el tema que ha sacado Luis con toda la razón a las primeras de cambio, porque tenemos un competidor que es la piratería. Y esta piratería para mí digamos, hemos configurado una imagen de un pirata estándar, que es un señor muy perverso, que está en su casa, que es malo, que lee mal, que va contra nosotros. Bueno, efectivamente hay gente así, pero para mí es una inmensa minoría. Para mí lo que es interesante es la gran masa de piratas que ha creado la industria, que no estaban dispuestos a piratear, que no tenían especial interés en piratear, pero cuando se produce un gap tan tremendo entre la expectativa de precio y el precio real, este gap crea piratas nuevos, crea piratas donde no existían, que efectivamente no vamos a eliminar la gente con mala fe, la gente que se dedica profesionalmente a eso, la gente que desarrolla tecnológicamente en casa una capacidad para piratear, etc. Por lo cual, para mí, debemos apelar a lo que decía Luis, es compatible con lo que digo yo, y ver cómo podemos luchar la gente que piratea, por vocación. Pero luego tenemos que analizar cuánta gente está pirateando provisionalmente básicamente por dos problemas. A veces porque no encuentra la oferta. Si no le ofertas a alguien, va a piratear el libro, y para mí este es un pirata de buena fe, un pirata que la industria lo está mandando a hacer una acción que no quería hacer. Y luego está el pirata que podemos debatir, que se le ha puesto un precio fuera de mercado desde esta posición, y cierra el círculo del editor que todavía vive en un mundo de semidios donde él dicta las reglas, etc., cuando estas reglas ya son mucho más crudas. Sí, pero hay una gran diferencia entre un PVP de 17 euros que comentabas y un PVP de 2,99. Hay un abismo. Cuando me refería a educar el mercado es acostumbrar al mercado a unos precios que sean sostenibles. Porque hay una serie de libros. Si acostumbramos al mercado a que lo normal en algún momento del ciclo de vida del libro son 2,99, 3,99, es muy difícil, o resultará muy difícil, poder publicar libros
con un precios que para tener un margen no razonable, sino similar a los que tenemos ahora, y no solo el editor, sino toda la cadena de valor, se fijan a 7, 8, 19 euros. Bueno, no estamos hablando de 17 euros, estamos buscando aquella horquilla, por ejemplo, el famoso 9,99 de Amazon de hace unos años, que parecía que era un punto de encuentro entre lector y editor, porque el precio que todo el mundo, o una parte de los lectores, consideraban razonable. No deberíamos trabajar para promociones al margen, pero en precios que estuvieran a mitad de camino entre estos precios de derribo de 2,99 y estos precios exageradamente altos de 17 euros. Ya estamos tendiendo a eso. Si tú estás, lo que propones, a mí te cuento mi experiencia. Nosotros hacemos unos libros que hacemos normalmente unas tiradas especiales de 3.000 ejemplares, normalmente son de literatura traducida, por lo tanto tenemos cosas de traducción importantes, no son autores muy conocidos, con lo cual los científicos también son más bajos, y entonces nosotros hacemos el siguiente cálculo. Nosotros necesitamos, para recuperar los costes, nosotros marcamos el precio en papel con el siguiente esquema, con el siguiente sistema. Calculamos que nuestros libros necesitan un punto de equilibrio entre 1.000 y 1.250 lectores, entonces vemos todos los costes que tenemos y bueno, cuando hayamos vendido en papel 1.250 ejemplares estaremos a cero. Pues ese mismo sistema, digamos, es el que utilizamos para marcar los precios en papel. Como los ahorros de papel respecto al electrónico, si lo imputamos todo a electrónico, son de un 40% aproximadamente, al final del 40 o 50, al final acaba los precios nuestros, los que prácticamente gran parte de la industria, están entre un 60 o un 50% del precio en papel. Y a mí es lo que, digamos, eso es lo que, no es que yo quiera considerarme Dios, es la única manera en la que yo puedo hacer negocio y tener un negocio sostenible. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Roger. Si la industria empieza a decirle al lector que puede conseguir unos libros cojonudos, y no solo que puede conseguir unos libros cojonudos, sino que le da mecanismos para conseguir cada día un libro cojonudo a un 99, pues será muy difícil que luego explicarle que puede conseguir libros mejores a 8,99, a 7,99, a 9,99 o a 11,99. Entonces yo creo que sí es, un tema relevante no de educación, no tanto de educación, sino de hacer un negocio sostenible. Y hay precios a los que el negocio no es sostenible. No es sostenible porque te puede decir al principio, cuando está empezando todas estas cosas, sí que es fácil que una promoción de 1,99 se dispare, vendas muchísimo y te compense. Pero ¿cuántas promociones de 1,99 se pueden hacer al día? Una. Entonces son 365 libros los que tendrán la oportunidad de, una vez al año, vender muchísimo porque venden a 1,99 y lo que como venden tantísimo compensa lo que no venden los otros. Pero son esos 365 nada más. Varias cosas. Primera, que hemos hablado de los extremos. Roger, eran extremos. La experiencia en Estados Unidos, la evolución de los últimos años en Estados Unidos justamente demuestra que los precios tienden al centro. Es decir, que los extremos no valdrán ni unos ni otros. No valdrá el 17,99, no valdrá el 2,99. En estos momentos están más cerca del 5, 6, 7 que no de aquel 1,99 y 2,99 y 0,99 que eran los precios con los que la industria americana empezó. Por lo cual, evidentemente se han olvidado de posibilidades de 14, 15 euros, pero los precios tienden a la estabilización, tienden al centro. ¿Y por qué tienden al centro? Tienden al centro porque los precios al final, y es un mercado diferente y el precio es libre, etc., pero al final tienden a situarse en el lugar donde el comprador, digamos, se sitúa en un espacio cómodo, no donde quiere la industria. En segundo lugar, yo creo que crea más disfunciones y más problemas en el lector el precio muy alto que el precio muy bajo. El precio muy bajo, creo, acaba provocando un factor de captación y de poder justamente trabajar aquel libro luego a un precio más razonable. El precio alto provoca piratería
y provoca, de hecho, que tengan que bajar los precios para compensar la piratería que ha creado el ebook de los 17 euros. Entonces, y no solo esto, que ha creado el ebook que no se ha comercializado. Yo en la gradación de problemas diría, me ponéis encima el problema que para mí es el tercero. El primer problema, que es que crea las disfunciones más graves, es que no exista ebook. Que un producto que se promociona, se ve